yo creo que tiene que haber una cultura democrática en la ciudadanía. Y esa es tarea de los educadores, de los padres también, pero sobre todo de despertar en la juventud. Tenemos que hacer los que somos docentes, los que enseñamos, los que tenemos contacto con los jóvenes, tenemos que enseñarles a valorar la democracia, a valorar el sistema como una forma de vida que es la mejor que se conoce. No hay otra que funcione en mejores condiciones que lo que es la democracia. Finalmente, a nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia y con la honra de haber sido su representante a la cabeza de su gobierno, en el supremo y actual momento histórico para la nación, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor presidente del Congreso Nacional los símbolos del mando presidencial. Señor Presidente electo de la Nación, doctor Hernán Siles Suazo. Juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar lealmente la presidencia de la República que el pueblo de Bolivia os ha conferido, guardar fidelidad a la Constitución, a las leyes y sus instituciones. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria. Hay que entender que hay dos periodos claramente diferenciados. El primero es a partir de 1974, cuando se da lo que se llamó el Tarapacazo, que fue una primera llamada de atención al presidente Banzer y al gobierno militar de un grupo de oficiales que ya éramos mayores y tenientes coroneles, egresados del nuevo colegio militar, el Colegio Militar Gualberto Villarroel, después de la Revolución, y que estábamos convencidos de que no deberíamos estar como Fuerzas Armadas en el gobierno, y le pedíamos al presidente Banzer que retire a los partidos políticos MNR y FCB del gobierno, haga un gabinete militar y convoque a elecciones. Bueno, fuimos castigados severamente los promotores de este movimiento, pero un mes después el presidente expulsó a los partidos y anunció la convocatoria a elecciones. Bueno, esa es la primera etapa. Pero sucedieron una serie de hechos interiores que impidieron o postergaron, digamos así, la llamada a elecciones hasta que la presión de Estados Unidos a través del presidente Carter, que ya no quiso saber de gobiernos militares, hizo que se produzcan las elecciones. La del 78. 78. El 78 fue una vergüenza, porque esa elección con más votantes que electores tuvo que ser anulada y eso provocó la caída del general Banzer y la llegada del general Pereda, que a los 3 meses fue defenestrado por este grupo institucional, precisamente a la cabeza del general Padilla, David Padilla Arancibia, para realizar verdaderamente una elección limpia. Y la hicimos. La elección del 79 fue ejemplar en el sentido de, primero, un nuevo modelo. Utilizamos la papeleta multicolor y multisigno que disminuía las posibilidades de fraude asombrosamente. Una corte electoral totalmente imparcial. No teníamos candidato oficial. Yo era ministro
de ese gabinete del general Padilla, uno de los más influyentes, digamos así, junto con el ministro de Gobierno. Hay una foto precisamente ahí donde se publicó en un periódico al día siguiente de las elecciones, donde el general López y yo, los dos, estamos votando y dice, misión cumplida. Habíamos cumplido. Pero ahí nos fallaron los partidos políticos. Porque en vez de elegir al presidente, como era el deber del Congreso, porque ninguno había alcanzado la mayoría, había un empate técnico. Entonces, un empantanamiento. Vino lo que se llamó el empantanamiento, votación tras votación, no la variaba, hasta que los partidos se pusieron de acuerdo en hacer un presidente interino. Y eso provocó otra vez un reforzamiento a la línea dura que todavía quedaba en el ejército, que se traduce en el intento de Natush Bush, que dura 15 días, la asunción de Lydia Gale a la presidencia y el golpe de García Mesa, que se prolonga un poco más de un año, y su sucesor Torrelio, etc. O sea, 2 años más se posterga el retorno a la democracia precisamente porque los partidos políticos no cumplieron como deberían haber cumplido con su deber en el Congreso al elegir, tras las elecciones del 79, que fueron incuestionadas, totalmente limpias. De ahí entonces ya el 82 asume el mando de las Fuerzas Armadas la nueva generación militar. Y ya como coroneles, generales, asumimos el mando de las distintas unidades, desde el comando en jefe hasta los niveles más abajo. O sea, el Colegio Militar Gualberto Villarroel se asume y se compromete a defender la democracia. Y lo hemos venido haciendo así desde entonces. Bueno, simplemente con un pronunciamiento. Parece que ya el general Banzer estaba cansado, vio el fracaso de la elección, tuvo que él mismo ordenar la anulación de las elecciones, y eso provocó un levantamiento acá en Santa Cruz de la Fuerza Aérea y otras unidades. Entonces él se cansó de pelear y dijo, bueno, me voy. Pero fue muy mala su elección del sucesor, porque resultó que el general Pereda no sabía qué iba a hacer ni cómo lo iba a hacer, y por eso es que nos apresuramos 3 meses después, en noviembre de ese mismo año, a impulsar un gobierno militar, netamente militar, con el general Padilla a la cabeza, pero con el primer compromiso fundamental de realizar una elección totalmente limpia y sin candidato propio. No llega a producirse confrontación. Una llamada telefónica fue suficiente. El comandante del ejército, que era entonces el general Padilla, le comunica al general Pereda que ha perdido la confianza del ejército, que en consecuencia debía dejar la presidencia. Y ahí se acabó. No hubo resistencia de la Fuerza Aérea, entendieron el problema, cómo se estaba planteando. Había la amenaza del 26 de septiembre realizar en La Paz una gran concentración política reclamando los procesos electorales limpios, etcétera, encabezada por la UDP, y la preocupación era que eso podía desencadenar el nuevo 9 de abril. Y por eso es que nos apresuramos en plantear más bien elecciones limpias y sin candidato propio. Bueno, él no da, los comandantes de regimiento son los que se levantan en La Paz, 4 comandantes de regimiento, y lo ponen en la presidencia. Él no sabía con qué contaba. Además, el Congreso seguía funcionando con los tanques en la plaza y el Congreso seguía funcionando. O sea, no había gobierno en realidad. Durante 15 días no hubo gobierno. Yo hablé con él, me llamó él, a mí, al coronel López, nos llamó a los 2 el día anterior a su salida. Nos llamó a Palacio para decirnos, bueno, yo me voy a ir, esto no tiene sentido, así que ayúdenme más bien para buscar una solución. Así que ahí se vino la solución de repetir el experimento del presidente interino, porque no valía la pena insistir en un gobierno militar. No.
No estaba. Es una figura que se la inventaron y se la criticamos a los políticos en su momento, el 79. ¿De dónde se han sacado ustedes esto? Es que no hay otra solución, si no nos vamos a seguir. Bueno, lo que nosotros queremos es irnos, les dijimos, los militares queremos salir de esto, así que ustedes son el único poder legalmente existente en el país en este momento, el Parlamento. Así que bueno, ustedes deciden. Si quieren eso, por nosotros no hay problema, nos vamos. Por presión militar. Ya era un gobierno muy desgastado, muy debilitado, y entonces había varios intentos de levantamiento, y eso hace que él tenga que irse y dejar su sucesor, que tampoco pudo controlar la situación, y nos lleva a Bildoso, que ya era una solución parche para los últimos 3 meses negociar la salida del gobierno. Yo creo que fue el hecho de que las Fuerzas Armadas estaban cansadas de cargar con una responsabilidad que no les correspondía. 18 años ya, ¿no? 18 años. 18 años, aunque hubo periodos constitucionales como del general Barrientos, etcétera, pero en realidad era una carga fuerte para las Fuerzas Armadas que estaba minando la propia estructura. Entonces, una de las tareas que nos impusimos, quienes estábamos, digamos, un poco a la cabeza de todo este movimiento institucional, nos impusimos 3 tareas a partir del momento del retorno a la democracia. La primera era recuperar la unidad de las Fuerzas Armadas, porque ahí había distintos grupos, banceristas, periodistas, garciamesistas y no sé qué. Bueno, entonces, no, aquí se acabaron, aquí es la institución y punto. Segundo, enseñarles a los oficiales, porque 18 años son largos, lo que es la democracia y cuál es el papel que deben cumplir las Fuerzas Armadas en una democracia. Y tercero, entonces, era hacer que la capacitación y mejorar la educación en las Fuerzas Armadas, pero también a la vez transmitir esa educación ciudadana a la población. Yo estaba acá en mi casa porque me habían herido en el campo Tita un año antes. Estaba sin destino. Yo había estado de comandante de la 8ª División cuando me hirieron. El 10 de octubre se hace cargo el nuevo gobierno y el comandante del ejército, nombrado por el presidente Siles ya, el general Simón Cejas, me llama y me dice: te vamos a restituir el comando de la división. En silla de ruedas, pero vas a ser el comandante porque esa es tu división. Así que se vino al día siguiente y me posesionó como comandante de la 8ª División nuevamente, la que manejé durante 3 años, de una época durísima, de la época del ODP, cuando había muchos conflictos, pero gracias a la coordinación que pudimos establecer con el prefecto Guatoco Velarde, Marcelo, más las otras autoridades con las cuales yo había tenido ya contacto, pudimos mantener Santa Cruz dentro de la línea democrática. Sí, fue un disparate total, ¿no es cierto? Aquello no tenía sentido, no tenía pies ni cabeza. No sé qué pensarían los que estaban encabezando ese movimiento, pero era una mezcolanza tal de ideas y de personajes que, como se refleja en el libro, no podía funcionar. Entonces las Fuerzas Armadas ahí respondieron eficientemente y consiguieron recuperar al presidente. Yo creo que es fundamental para que no nos pase lo que estamos viendo ahora, donde se atropellan los derechos, donde no hay el debido proceso, donde el gobierno dispone las cosas como mejor le parece. Yo creo que tiene que haber una cultura democrática en la ciudadanía. Y esa es tarea de los educadores, de los padres también, pero sobre todo de despertar en la juventud. Tenemos que hacer los que somos docentes, los que enseñamos, los que tenemos contacto con los jóvenes. Tenemos que enseñarles a valorar la democracia, a valorar el sistema como una forma de vida que es la mejor que se conoce. No hay otra que funcione
en mejores condiciones que lo que es la democracia.